Bueno, pues bienvenidos a la segunda entrevista de Relatos a Granel. Ahora estoy con el director, estoy con Sofía Espinosa y Juan Carlos Aluzar. estamos con Juan Carlos. Entonces, va a ser una entrevista más breve, pero quiero que me platiquen ustedes cómo ha sido la experiencia de desarrollar a una historia de 1942. O sea, la ambientación de esta película me dejó impresionadísimo. Sí, pues es que fíjate que nosotros, este es nuestro largometraje número 13 de Producción Extra Luz, donde también trabaja Marisa Sistach, que es directora de Perfume de Violetas, y colaboramos en las películas y siempre estamos viendo cómo resolver todas las partes de producción. Y en el caso de esta película, llegamos a una sencillez que ya habíamos experimentado en la película El Brasier de Emma, donde reprodujimos la vida de una familia de la clase media en 1962. Entonces ahora solo nos fuimos 20 años atrás y usamos unos métodos que consisten en pensar que tú vas a estar con la cámara cerca de los actores y los actores son los que deben de estar muy bien ambientados de época. Así es que trajimos a una maquillista que es muy experta en maquillaje y te puede llevar hasta hacer los cadáveres. Y con una peinadora que se llama Itzel, que es una extraordinaria colaboradora. Y ellas participaron de la investigación hemerográfica de la película. El fotógrafo y yo ya habíamos decidido que íbamos a estar muy cerca de los personajes. Así es que el maquillaje de Sofía tenía que ser muy en el mood de los años 40. Eso lo hablamos con la maquillista. Lo mismo pasó con el vestuario. Entonces, lo que nosotros ambientamos es a los actores. Y ese es el secreto. Luego tienes que buscar locaciones donde encuadras de tal modo que eliminas toda la realidad contemporánea y vas inventando una realidad que tiene más que ver con el año en el que situamos la historia, que es 1942, cuando la Ciudad de México solo tenía 1 millón de habitantes y había mucho menos de 50,000 automóviles. Porque ¿quién tiene automóvil en la Ciudad de México en esa época? Solo ricos, fíjate que podía aclarar a los ricos. Como todos de Sofía, agarrar esto. Incluso la Play De chela, de telita. Claro, porque el personaje de Sofía es un personaje de clase media alta en 1942, con todo lo que implica ese personaje, que bueno, hay toda una serie de factores culturales que hay que tomar en cuenta para que hacer la psicología del personaje verosímil. El mayor problema para el director de esta película era que todo fuera verosímil. Y lo lograste, me gustó mucho eso. Hablando de verosimilitudes y de este enfrentamiento, ¿qué se siente de ser Chelita? Que Chelita le prohibían esto, le prohibían aquello, que tenía que estar a estas horas. O sea, de verdad, una adolescente o joven universitaria de hoy en día con Chelita, pues cero que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu enfrentamiento ahí? Pues sin duda es otra época, otras costumbres. Chela es una chica de clase media alta que tiene un papá que la adora y que la protege muchísimo. De pronto a un nivel en el que ella se siente un poco asfixiada, pero al mismo tiempo le importa quedar bien con su papá, ¿no? Entonces está estudiando una carrera que realmente no le encanta, pero siente que tiene que cumplir. Se rodea de estos amigos, entre los cuales está el Goyo, Claro. que de pronto es un poco más que un amigo, es un amigo al que admira, se llevan bien, de pronto, ¿por qué no? Parece que podían ser novios, se dan sus besos, pero como cualquier joven ahora y antes, ¿no? Yo creo que antes sí las mujeres se casaban mucho más jóvenes y se supone que era un hombre el de la vida de él, pero yo lo dudo. Yo creo que todos somos jóvenes alguna vez y se vale. Mi mamá nunca tuvo un novio distinto a mi papá. Bueno, Eso dice ella. Eso sí. Pero claro, eso dice. Y más en esa época. Claro. Pero creo que lo interesante es, pues finalmente esta sobreprotección y esta preocupación del papá por su hija es lo que hace que descubran el cadáver de Chela, ¿no? Alguien se preocupaba por ella. Es una película en donde los personajes son muy distintos porque vienen por más que son amigos, o el grupo de amigos vienen de universos muy distintos. Y Graciela, si bien de pronto
no se halla y está en esta crisis un poco existencial de, bueno, ¿para dónde? Pues es alguien que tiene un papá que se preocupa por ella, ¿no? Y aún así eso no es suficiente porque cae aún así en las garras de Goyo. Este juego de amigos, novios va creciendo y se va tornando en algo mucho más turbio y oscuro, y de pronto ya no puede salir y no puede controlar la situación, ¿no? Entonces, creo que es interesante esto en Chela, cómo gracias a Chela, a que el papá se preocupó por ella, descubrieron los otros crímenes, ¿no? Y cómo, por qué tiene que ser, por qué tiene que haber alguien más para que descubra lo que está pasando antes, para detener esto, ¿no? Claro. Entonces, sí. Tienes un personaje muy importante dentro de la película. Fíjate que yo quisiera recalcar algo que ahorita oyéndola también me doy cuenta que no lo he mencionado en las otras entrevistas, pero lo menciono aquí. Yo usé un operativo de narración en el que utilicé a un personaje hablando en primera persona sobre toda, y que es el que te cuenta la historia. Ese personaje es un personaje real, es Jorge Roldán, alias El Calavera. Él está en los periódicos. Él fue detenido el día que se descubrieron los cadáveres y fue culpado de los crímenes, porque la policía y todos los demás peritos dijeron, esto no lo pudo haber hecho una sola persona, debe haber un cómplice. Y la agente Ana María Dorantes sabía que un cómplice, porque ella había investigado a dónde había ido a Chela, entonces había visto que Jorge Roldán era amigo de Goyo. Entonces Jorge quedó detenido, eso sí es real, y además fue acusado de los 4 feminicidios. Claro que Jorge, yo lo indagué en los periódicos y en todos los lugares donde se puede indagar a una persona, ya no existe Jorge Roldán El Calavera, desapareció. Es verdad que no siguió estudiando química, Ok. es verdad que quedó decepcionada su novia de él, porque ni modo de que una novia siga con un cuate al que acusaron de 4 crímenes de mujeres. En la época. O sea que la vida de Jorge cambió completamente. Yo considero al narrador de la película, que en la película lo interpreta Norman Heladillo, es la quinta víctima. Alguna vez le puse al guión ese título, la quinta víctima, porque el narrador es un narrador en primera persona y es el amigo de Goyo que te puede contar todo lo que vio que Goyo hacía. ¿Y cómo te decantaste entonces por los crímenes de Mar del Norte? Que pues es el lugar donde sucedieron, la calle. Porque cuando me llegó la frase Los crímenes de Mar del Norte, pensé que era un buen título, aunque se ha prestado a pensar que lo que quiero contar es algo que pasó allá en el Mar del Norte. Pero no, es porque el barrio de Tacuba, todas las calles se llaman Mar Mediterráneo, Mar Rojo, Mar del Norte, y entonces me pareció muy interesante el nombre, y yo pensé en otros títulos literarios, como por ejemplo Los crímenes de la calle, ¿no? Sí. De Edgar Allan Poe, y un poquito yo estaba haciendo un paráfrasis de ese título y lo puse acá. La quinta víctima, si es real, es Jorge Roldán El Calavera, que desapareció. Cambió de vida totalmente después de esa experiencia. Lo interrogaron, le sacaron toda la sopa y él demostró que él no era culpable. Lo que es asombroso en ese personaje es que en medio de aquel olor de cadaverina del que ya se quejaban los vecinos, él siguiera yendo al laboratorio y no pensara que había cadáveres tirados por ahí. Lo que te dice un poco que es un poco ingenuo. Luego también él representa a los muchachos de 18 años en el año 1942, que es un año fundacional en la cultura social mexicana, porque, por ejemplo, ese año se inventa que tenemos que hacer un servicio militar obligatorio. Eso no había antes de 1942. En 1943 empieza el servicio militar nacional obligatorio. Muchas personas de la generación de Jorge se creyeron en pie de guerra por todo lo que los medios de comunicación estaban diciendo, que habíamos declarado la guerra al eje, estábamos de pronto, nos volvimos anti-alemanes,
cuando antes les estábamos vendiendo cientos de miles de petróleo a los alemanes, pero ahí es donde los gringos dijeron, ¿qué están haciendo los mexicanos? Hay que controlar eso, y entonces expropiamos el petróleo, y el petróleo se canalizó para la industria bélica norteamericana, pero con el petróleo nacionalizado a mucha gente le cambió la psicología, porque tú ten en cuenta que antes de eso los mexicanos no pensaban en volverse ingenieros químicos. Pero ya por el petróleo como propiedad de la nación, tuvimos que crear a nuestros propios ingenieros. Y de ahí el impulso al Instituto Politécnico Nacional, y a que la generación de un personaje como Jorge Roldán fue afectado por todos esos moods de la época. Él pensó en estudiar ingeniería química, y eso fue lo que cambió toda su vida, porque se encontró en el salón de clase con Goyo Cárdenas. Sí, se acabó su suerte hasta ahí, entonces. Pues también se nos acabó nuestra entrevista, ya me están diciendo que se fue el tiempo, que voy a tener que hacer la entrevista yo allá afuera, porque nos quedamos sin tiempo, caray, pero de verdad muchas gracias. ¿Alguien nos quiere quitar esta sala? ¿Alguien nos quiere quitar esta hacer conmigo? Pues una entrevista más, estábamos con Juan Carlos hace unos segunditos, ustedes se veían, pero ¿qué creen? Que nos quitaron la sala, porque relatos en el no es cierto. Pues están muchos medios aquí, estoy muy entusiasmado de poder entrevistar a todo el crew, y pues no me voy a quedar sin entrevistar a Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos Albucet tiene un papel, una de las escenas más tépicas de toda. Sí. Entonces, justo quiero que me cuentes cómo estuvo ese rollo de estarte enfrentando a... Bueno, por la escena sociales. Es la escena final donde se descubre que los cuerpos Goyo enterró en el patio de su laboratorio. Entonces la recreación de la escena fue muy real. O sea, ver los dummies enterrados, muy reales. La dirección de Pepe de crear el ambiente de putrefacción y el olor que todos, el veías que todos funcionaban. Esa dirección. Fue una experiencia muy padre, pero también como aterrador estar viendo y escarbando. O sea, muy real, y es una de las escenas pues, más fuertes al final de la película, en donde detienen a Roger Cárdenas, que como saben es una historia basada en hechos reales que sucedieron en los años 40 en México, considerado el primer asesino en serie del país. Entonces, qué padre que se cuente una historia tan, digo, padre, pero tan cruda, ¿no? También recreada. Okay, claro. Tú ya la viste. Yo ya vi la película, ya saben que la reseña va a estar en el canal. Sí. Justo, de hecho, acá que lo está diciendo, creo que ninguna de las entrevistas salió, pero justamente la película está narrada como una película film to mat, ¿no? Todo en blanco y negro, por un ambiente. Lo que me gustó, ¿sabes qué? En un de jazz, puro danzón, así nada, o sea, latinoamericanizado, ¿no? Todo está, o sea, la música, el audio, los trenes, que son cosas muy sutiles que no te das cuenta, pero como antes el tren era muy común, que ahora ya se pierde tanto bullicio, ¿no? En la ciudad. Entonces todos esos detalles del audio, sonido, de iluminación, cuando está Gavino, el auto con la luz, pues hay tomas que están súper bien cuidadas, que traen a esos efectos. Sí, la ambientación total, o sea, el vestuario, ya todo, no fue la hueca. Nos acordé, pues. Juan Carlos, muchas gracias por hasta quick interview. A ustedes, y bueno, se estrena el 24 de noviembre en Lake Cinépolis, y estén pendientes a las redes sociales y demás para saber qué salas van a estar apareciendo justamente aquí en la pantallita. Ahí está. Sí, ahí está. Bien, están las papis alrededor. Bueno, pues muchas gracias. Y pues a darle todo un éxito. Muchas gracias.